¿Alguna vez te has preguntado si tu bondad es realmente auténtica o simplemente una máscara que has aprendido a usar? ¿Has notado cómo a veces haces el bien, no por una genuina inclinación, sino por miedo al juicio de los demás? O quizás has sentido una extraña incomodidad ante personas excesivamente bondadosas, como si intuyeras que algo no encaja, que hay una falsedad oculta tras esa fachada de virtud. Hoy nos adentraremos en una de las críticas más provocadoras y perturbadoras de la filosofía, la noción de que gran parte de lo que llamamos bondad es, en realidad, una elaborada mentira social. Y para guiarnos en esta exploración incómoda pero potencialmente liberadora, recurriremos a uno de los pensadores más radicales y malinterpretados de la historia, Friedrich Nietzsche, el filósofo del martillo, que se atrevió a cuestionar los fundamentos mismos de nuestra moralidad. Si este tipo de reflexiones que desafían nuestras certezas más arraigadas te interesan, te invito a que des like a este video, te suscribas al canal y compartas en los comentarios alguna ocasión en que hayas sentido que tu bondad o la de otros podría ser más una imposición social que una expresión auténtica. ¿Alguna vez has actuado correctamente mientras por dentro sentías algo completamente diferente? Tu experiencia puede resonar con la de muchos. Todos hemos experimentado esa contradicción. Esos momentos en que sonreímos y decimos las palabras amables que se esperan de nosotros mientras por dentro sentimos rabia, envidia o resentimiento. O esas ocasiones en que realizamos actos de generosidad no movidos por un deseo genuino de ayudar, sino por la satisfacción del reconocimiento social, la eliminación de la culpa o incluso la sensación de superioridad que nos proporciona. Para Nietzsche, esta contradicción no es una falla personal ni una simple hipocresía. Es el resultado inevitable de cómo ha evolucionado nuestra moral, especialmente bajo la influencia de lo que él llamó la moral de los esclavos, que identificaba principalmente con la tradición judeocristiana, aunque sus implicaciones se extienden mucho más allá de lo religioso. En su obra La genealogía de la moral, Nietzsche propone que los valores morales no son verdades eternas ni revelaciones divinas, sino productos históricos que emergen de relaciones de poder. Según él, lo que hoy llamamos bondad surgió originalmente como una inversión de valores por parte de los débiles y oprimidos frente a los poderosos. ¿Qué ocurriría, se pregunta Nietzsche, si los débiles, incapaces de desafiar directamente el poder de los fuertes, recurrieran a una estrategia más sutil: redefinir la moral misma, convirtiendo la debilidad en virtud y la fuerza en vicio? Así, la humildad, la mansedumbre, la renuncia a uno mismo, la compasión indiscriminada, valores que Nietzsche asociaba con la debilidad, fueron elevados a la categoría de virtudes supremas. Esta inversión histórica de valores, según Nietzsche, no sería problemática si se reconociera abiertamente su origen y finalidad. El problema surge cuando esta moral construida se presenta como una verdad absoluta y universal, ocultando sus raíces en el resentimiento y su función como herramienta de control social. El cristianismo dio a beber veneno a Eros. Este no murió, pero degeneró en vicio, escribió Nietzsche en Más allá del bien y del mal, sugiriendo cómo impulsos naturales y vitales fueron transformados en fuentes de culpa y vergüenza por una moral que fundamentalmente desconfiaba de la vida misma. Esta desconfianza hacia los impulsos vitales es, para Nietzsche, el núcleo de lo que hace que nuestra bondad sea a menudo una mentira social. No actuamos desde nuestra naturaleza auténtica, sino desde una negación de esa naturaleza, desde una represión de nuestros instintos y deseos más fundamentales. Y lo que es peor, hemos interiorizado tanto esta moral que ya ni siquiera somos conscientes de esta represión. La experimentamos como nuestra conciencia. Michel Foucault, filósofo francés profundamente influenciado por Nietzsche, extendió este análisis al mostrar cómo las instituciones sociales, desde las escuelas hasta los hospitales, desde las prisiones hasta los consultorios psiquiátricos, funcionan como mecanismos de disciplina que producen cuerpos dóciles y almas virtuosas. La bondad, vista desde esta perspectiva, no es una elección libre, sino el resultado de un adiestramiento social continuo.
Pero, ¿qué implica esto para nosotros, aquí y ahora? ¿Significa que debemos abandonar toda pretensión de bondad y entregarnos a nuestros impulsos más egoístas y destructivos? En absoluto. Esa sería una lectura superficial y errónea de Nietzsche, que lo reduce a un simple nihilista o a un defensor del egoísmo brutal. Lo que Nietzsche nos invita a considerar es algo mucho más profundo y potencialmente transformador: la posibilidad de una bondad auténtica que surja no de la negación de nuestra naturaleza, no del miedo al castigo o de la búsqueda de recompensa, ya sea social o divina, sino de una afirmación plena de la vida en todas sus dimensiones. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, escribió Nietzsche, sugiriendo que una moralidad auténtica debe surgir de una afirmación vital, no de una negación resentida. Este es el núcleo de lo que él llamaba la transmutación de todos los valores. No una simple inversión que ponga lo malo en el lugar de lo bueno, sino una reevaluación completa desde la perspectiva de la vida misma. El psicólogo Carl Jung, que fue profundamente influenciado por Nietzsche, desarrolló esta intuición en su teoría de la sombra. Según Jung, cuando reprimimos aspectos de nuestra naturaleza por considerarlos malos, según la moral convencional, estos no desaparecen, sino que se sumergen en el inconsciente, desde donde ejercen una influencia aún más poderosa y distorsionada sobre nuestras acciones. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, observó Jung, articulando una verdad que Nietzsche ya había intuido: que la negación moral de nuestra naturaleza no nos hace más virtuosos, sino más fragmentados, más propensos a la hipocresía y, paradójicamente, más dominados por aquello mismo que intentamos reprimir. Esto nos lleva a una comprensión más matizada de por qué nuestra bondad puede ser una mentira social. No se trata simplemente de que fingimos ser buenos para obtener aprobación, aunque eso también ocurre. Se trata de que hemos construido una noción de bondad fundamentalmente alienada de nuestra naturaleza, basada en la negación de la vida en lugar de su afirmación. El filósofo contemporáneo Slavoj Žižek, también influenciado por Nietzsche, ilustra esto con un ejemplo provocador: la persona que dona grandes sumas a la caridad mientras trata abusivamente a quienes le rodean en su vida cotidiana. La paradoja, según Žižek, es que esta contradicción no es un simple fracaso moral individual, sino el funcionamiento normal de una moral que se ha disociado de la experiencia humana real. ¿Cómo sería entonces una bondad que no fuera una mentira social? ¿Cómo podríamos cultivar una virtud que emergiera de la afirmación de la vida en lugar de su negación? Nietzsche ofrece algunas pistas en su concepto del espíritu libre y en su visión del Übermensch, a veces traducido como superhombre o transhombre. No se trata, como a veces se malinterpreta, de un ser superior que domina a otros, sino de alguien que ha superado la moral del resentimiento y el autoengaño, alguien que crea valores desde la plenitud en lugar de la carencia. El hombre noble, escribe Nietzsche, honra en sí mismo al poderoso, y también a aquel que tiene poder sobre sí mismo, que sabe hablar y callar, que ejercita con placer la severidad y la dureza consigo mismo y siente veneración por todo lo severo y duro. Esta capacidad de ser severo consigo mismo, de asumir la responsabilidad de la propia vida sin recurrir a excusas o justificaciones externas, es para Nietzsche el fundamento de una moral auténtica. Una moral que no proviene del miedo o del resentimiento, sino de la abundancia, de lo que él llamó la voluntad de poder, no como dominación sobre otros, sino como capacidad de autodeterminación y autoexpresión creativa. Aquí es donde la crítica nietzscheana a la bondad como mentira social se conecta con su visión positiva de una nueva forma de ser. Para Nietzsche, el problema no es la bondad en sí, sino una versión específica de ella que surgió históricamente, arraigada en el resentimiento y perpetuada a través de mecanismos de control social. La alternativa que propone no es el egoísmo despiadado, sino una generosidad que surge de la plenitud, de lo que llamó el amor fati, el amor al destino,
una aceptación afirmativa de la vida en todas sus dimensiones, incluido el sufrimiento, la contradicción y la mortalidad. El filósofo Albert Camus, profundamente influenciado por Nietzsche, desarrolló esta visión en su concepto del hombre rebelde, alguien que dice no a la opresión y la injusticia precisamente porque dice sí a ciertos valores que afirman la vida. La rebelión auténtica, para Camus, no surge del resentimiento sino de una afirmación de la dignidad humana compartida. Esta perspectiva nos ofrece un camino hacia la transformación personal. En lugar de simplemente descartar toda moralidad como una mentira social, podemos comenzar a examinar críticamente nuestros propios valores y comportamientos. ¿Actuamos desde el miedo o desde la afirmación? ¿Nuestra bondad surge de la plenitud o de la carencia? ¿Somos virtuosos porque realmente valoramos lo que hacemos o porque tememos las consecuencias de no conformarnos? Como señaló la filósofa Simone de Beauvoir, también influenciada por Nietzsche. La ética no nos da recetas como hace la cocina. No se pueden tomar decisiones para los demás. Lo único que puede hacer la ética es proponer métodos. Estos métodos, sugiere, deben incluir un cuestionamiento constante de nuestras motivaciones más profundas y un compromiso con la autenticidad, incluso cuando eso significa desafiar las normas sociales establecidas. Este cuestionamiento puede ser incómodo, incluso doloroso. Implica enfrentar partes de nosotros mismos que hemos sido entrenados para negar o reprimir. Implica reconocer que, a veces, nuestros actos aparentemente más altruistas pueden estar motivados por el egoísmo, y que nuestros juicios morales más firmes pueden surgir del miedo o el resentimiento. Pero es precisamente en esta incomodidad donde Nietzsche ubica la posibilidad de crecimiento. Lo que no me mata me hace más fuerte, escribió en una de sus frases más célebres. El encuentro honesto con nuestras contradicciones morales, si bien puede ser desestabilizador, también es el primer paso hacia una forma de ser más auténtica y más afirmativa. El psicoterapeuta existencial Irving Yalom, cuyo trabajo está influido tanto por Nietzsche como por existencialistas posteriores, ha observado cómo la capacidad de enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos, sobre la mortalidad, sobre la incertidumbre fundamental de la existencia, puede ser paradójicamente liberadora. La ansiedad que surge de este encuentro no es algo a evitar, sino el precursor necesario de una vida más auténtica. ¿Qué significaría entonces vivir más allá de la bondad como mentira social? No abandonar la ética, sino transformarla. No rechazar la compasión o la generosidad, sino encontrar expresiones de estas que surjan de la afirmación de la vida en lugar de su negación. No ser menos moral, sino más auténticamente moral. Este es el desafío que Nietzsche nos plantea. No simplemente aceptar o rechazar la moralidad convencional, sino crear valores que reflejen una relación más honesta y afirmativa con la vida misma. Como escribió en Así habló Zaratustra, el hombre es algo que debe ser superado. No en el sentido de abandonar nuestra humanidad, sino de trascender formas limitadas y autoalienantes de ser humano. El filósofo Martin Heidegger, que fue profundamente influenciado por Nietzsche, aunque a menudo en desacuerdo con él, desarrolló el concepto de autenticidad, Eigentlichkeit, para describir una forma de existencia que surge de una relación más genuina con nuestro ser. La autenticidad, para Heidegger, no es un estado que se alcanza de una vez por todas, sino una práctica continua, un compromiso constante con el cuestionamiento de las interpretaciones heredadas y las identidades socialmente construidas. Esta visión de la autenticidad como práctica más que como estado resuena con la comprensión nietzscheana de la virtud como algo que se crea continuamente, no algo que simplemente se posee o se alcanza. La bondad auténtica, desde esta perspectiva, no consistiría en conformarse a normas preestablecidas, sino en responder creativamente a cada situación desde una afirmación plena de la vida. Como señaló Emmanuel Levinas, filósofo que, aunque crítico con Nietzsche en muchos aspectos, compartía su preocupación por una ética auténtica. La ética es una óptica, es decir, no un conjunto de reglas, sino una forma de ver,
una manera de relacionarse con el mundo y con los demás que emerge de nuestras decisiones y compromisos más fundamentales. Esta óptica ética se cultiva no a través de la simple obediencia a normas externas, sino mediante prácticas que desarrollan nuestra capacidad de responder con mayor plenitud y autenticidad a las situaciones que enfrentamos. Prácticas que nos ayudan a reconocer y cuestionar nuestras máscaras sociales, nuestras motivaciones ocultas, nuestras tendencias a actuar desde el miedo o el resentimiento en lugar de desde la afirmación. Como reflexión final, te invito a considerar: ¿en qué aspectos de tu vida tu bondad podría estar funcionando como una mentira social? ¿Dónde actúas desde el miedo al juicio de otros más que desde tus propios valores auténticos? ¿Y cómo sería vivir desde una forma de bondad que surgiera no de la negación de tu naturaleza, sino de su expresión más plena y afirmativa? Nietzsche, a pesar de su reputación como demoledor de la moral tradicional, no buscaba eliminarlo todo, sino limpiar el terreno para algo nuevo. «Yo no niego los valores ideales», escribió. «Simplemente les quito la herencia falsa». La crítica de Nietzsche a la bondad como mentira social no es un fin en sí misma, sino una invitación a una forma más auténtica y afirmativa de ser. Una forma que no rechaza la compasión o la generosidad, sino que las libera de sus raíces en el resentimiento y el autoengaño, permitiéndoles florecer como expresiones genuinas de una vida plena. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, escribió Nietzsche. Quizás el verdadero desafío no es encontrar reglas morales a seguir, sino descubrir un porqué, un sentido, que haga que nuestra bondad sea una expresión auténtica de nuestro ser más profundo, no una máscara social que usamos por miedo o conveniencia. Y con esta reflexión, te invito a que compartas en los comentarios: ¿has experimentado momentos en que sentiste que tu bondad o la de otros era una imposición social más que una expresión auténtica? O quizás momentos de generosidad genuina que surgieron no del deber o el miedo, sino de una afirmación plena de la vida? Tu experiencia puede iluminar el camino de otros en esta exploración desafiante pero potencialmente liberadora. Hasta el próximo video, donde seguiremos explorando las profundidades de la condición humana a través de las mentes más provocadoras y brillantes de la historia del pensamiento. Recuerda, cuestionar la bondad como mentira social no es un llamado al egoísmo, sino una invitación a una forma más auténtica y afirmativa de ser. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento.